الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respetados hermanos, uno de los objetivos por el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado es el establecimiento de la justicia de Allah sobre la tierra. Somos sucesores de Allah subhanahu wa ta'ala, quienes establecen la justicia de Allah tanto a nivel personal como a nivel familiar, a nivel social y también estando al lado de los justos en aspectos internacionales. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando iba a crear a Adam alayhi salam, le compartió el plan a los ángeles y les dijo, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Cuando se dice la palabra khalifa, sucesor que establece la justicia, se asume que habrá derrame de sangre, habrá inmoralidades, habrán injusticias, habrán violaciones. Por lo tanto, los ángeles le preguntan a Allah que acaso vas a crear a una criatura que va a derramar sangre por encima de la tierra. Allah subhanahu wa ta'ala le responde a los ángeles, a'lamu ma la ta'lamun, sé lo que yo estoy haciendo. Y luego se le indica a los ángeles la cualidad que Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente se la otorgó al ser humano para que exitosamente establezca la justicia. Y esa cualidad que Allah subhanahu wa ta'ala le concedió al ser humano es وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala le concedió a Adam alayhi salam el conocimiento para que conozca qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es moral, qué es inmoral, y esté al lado justo y al lado correcto y establezca la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, la llave de la justicia, según estos versículos del Sagrado Corán, es el conocimiento. Queridos hermanos, hoy en día las redes sociales no son el criterio para nosotros tomar nuestra posición. Las redes sociales hacen que una persona termine amando a los opresores y odiando a los oprimidos. Las redes sociales hacen que una persona termine glorificando a la injusticia. Nosotros en nuestra vida y en el día a día vemos a personas que arrojan piedras y esconden las manos. Por lo tanto, queridos hermanos, es importante conocer y tener el conocimiento a raíz para tomar la posición correcta en nuestras vidas.
La última semana lo que más nos ha llamado la atención, portada de las redes sociales, de los periódicos, es un derecho humano, es un derecho de los palestinos que les pertenece, cuyas tierras fueron explotadas, fueron apropiadas por extranjeros injustamente. Realmente este es el tema de toda la semana. Pero también tenemos que conocer a fondo cuál es la raíz, sin influenciarnos por las redes sociales. Queridos hermanos, el conflicto no es con los judíos por ser judíos religiosamente. En la época del profeta alayhi salatu wassalam habían judíos alrededor de Medina Munawwara. El profeta hizo pacto con Banu Qurayza, Banu Qanqa', Banu Nadir, con estas tribus judías. Fueron expulsados porque rompieron los tratos establecidos con los musulmanes en Medina. También el tema de los judíos no es por su historial ancestral, porque provienen de Isaac, hijo de Ibrahim alayhi salam, sino el problema y el conflicto es el sionismo. ¿A qué se refiere el sionismo? Sionismo es una ideología completamente injusta e inhumana. Sionismo se refiere a establecer un estado exclusivamente para los judíos en la tierra. Este es el significado del sionismo. Watan y estado, ¿a qué se refiere? Se refiere a una tierra donde nací, donde crecí y donde muero. A eso se le llama watan, a eso se le llama estado, a eso se le llama país, territorio. Pero no existe ningún territorio en el cual fuera de ese territorio personas extrañas vengan, exploten y expulsen y desplacen a la gente nativa y original de esa región y se apropien de terrenos que no les corresponde. A eso se le llama, queridos hermanos, sionismo. Y esta ideología del sionismo fue respaldada y fortalecida por dos referencias. Y las dos referencias son completamente falsas. La primera referencia es la referencia ancestral. Y la segunda referencia es la referencia religiosa. En cuanto a la referencia ancestral, se dice que los judíos le corresponde esas tierras palestinas. ¿Por qué? Porque provienen de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, cuyo hijo Isaac y Ismail, hijo de Isaac, Jacob y hijos de Jacob, son los 12 hermanos, incluyendo a Yusuf alayhi salam, y de esos 12 hermanos salen las 12 tribus judías. Pero si nosotros nos enfocamos en la historia, nos damos cuenta que en toda la historia de la humanidad, esa tierra sagrada de Palestina, no más de 500 años fue habitada por los judíos. No más de 500 años. En toda la historia, más de 5.000 años, si vamos hacia atrás, solamente 500 años fueron ocupados por los judíos. Ibrahim alayhi salam, si es la raíz de los judíos, Ibrahim alayhi salam no nació en Palestina. Ibrahim alayhi salam nació en Irak. Y desde Irak, Ibrahim alayhi salam emigró con su sobrino Lut, con su esposa Sara, y en el camino, agrupándose con Hajar, se asentó en la tierra sagrada de Palestina por la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam llegó a tener su hijo Isaac por medio de Sara. Isaac llegó a tener a Jacob y Jacob llegó a tener a los 12 hijos, incluyendo a Yusuf. Todo este periodo que ellos vivieron fue un periodo de no más de 230 años. Y luego en la época de Yusuf alayhi salam se lo llevaron a Egipto y Yusuf alayhi salam se quedó en Egipto y ahí se crió Yusuf alayhi salam hasta que se convirtió en un ministro de finanzas y tuvo un puesto alto en Egipto. Llegó la época de la sequía y todos los hijos de Israel, porque Jacob alayhi salam, su apodo es Israel. Israel significa siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah. Todos los hijos de Jacob alayhi salam emigraron hacia Egipto. No había absolutamente nadie en la tierra sagrada de Palestina. Y hasta años se quedaron en Egipto. ¿Quiénes vivían en la tierra de Palestina? Los árabes, Canaán y otras tribus, los autóctonos, ellos vivían desde la antigüedad en esa tierra sagrada de Palestina. Luego llegó la época, después de Yusuf alayhi salam, llega la época de Moisés. Cuando el faraón fue ahogado, tras este acontecimiento, Allah subhanahu wa ta'ala ordena a Musa alayhi salam que lleve a los israelitas hacia la tierra sagrada de Palestina. Udkhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Moisés que dile a este grupo que entre, y había un reino injusto,
de los idólatras que estaba reinando en esa tierra sagrada de Palestina, y se le dice a Musa que entra y luchen contra ellos. ¿Qué es lo que dicen los israelitas? Nos vamos a quedar sentados en el estadio viendo, pelea tú con Dios contra ellos, y si ganan nos dice para que nosotros también entremos contigo. Allah subhanahu wa ta'ala los azotó en un castigo y ellos quedaron perdidos en un valle que se llama Yatihuna fil ard. Hasta 40 años quedaron perdidos en ese valle hasta que Musa alayhi salam fallece. Después de Musa alayhi salam, su compañero Yusha bin Nun, él toma la posición y él toma la responsabilidad de Musa alayhi salam, y él lleva a los israelitas hacia la tierra sagrada de Palestina. Ahí ellos combaten contra los reyes idólatras y resultan ser victoriosos, y desde esa época, continuando hasta la época de David y hasta la época de Salomón, estos son unos 200 años, no más de 200 años, que se le llama la época de los jueces, porque los israelitas, los representantes de cada tribu, fueron los jueces de cada sitio de ese lugar. Por lo tanto, se le dice la época de los jueces, hasta que llega la época de David, de Salomón, y después de Salomón llega una invasión profunda que los borra completamente del mapa, que son los babilones. Entran los babilones y los sacan por afuera a todos los judíos desde la tierra de Palestina. Luego, corriendo hacia adelante, llega la época de Isa alayhi salam, que empiezan a vivir los judíos en ese sitio y conspiran en contra de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala los llama, y después de la época de Isa alayhi salam llega un tiempo de los romanos, que también los romanos invaden, saquean, derraman sangre y completamente los borran del mapa. Hasta que llega la época del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Luego la época de Umar bin Khattab radiyallahu anhu, cuando se reconquista el Baitul Muqaddas, la mezquita Al-Aqsa. En esa época, cuando Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu conquista Baitul Muqaddas y la tierra sagrada, no habían judíos, habían cristianos en esa época. Hasta que después de Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, esa tierra completamente, por ser conquistada por Umar y por los musulmanes, se convirtió en una tierra dotada exclusivamente para los musulmanes. Desde esta época hasta el día de hoy, la tierra sagrada de Palestina es una propiedad no solamente de la gente que viven, sino que es la propiedad de todos los musulmanes del mundo. Y luego, más adelante en la época de los califas, los templarios se apoderaron. Allah subhanahu wa ta'ala levanta a un personaje histórico, Salahuddin Ayyubi, y libera a Baitul Muqaddas de las manos sangrientas de los templarios, y otra vez se quedó en las manos de los musulmanes. Toda esta historia, queridos hermanos, hace evidente que no hay ninguna evidencia ancestral para justificar el sionismo y para fortalecer la ideología de que ellos tienen derecho porque sus ancestros fueron pertenecientes de esa tierra sagrada de Palestina. Ibrahim alayhis salam ni siquiera tenía terreno en esa tierra sagrada de Palestina. Por lo tanto, la primera persona que inventó y que creó esta ideología del sionismo se le llama Theodor Herzl. Theodor Herzl, cuando él formuló esta idea y cuando él preparó esta idea, lo más sorprendente es que cuando él hizo esta idea y estaban pensando en escoger un lugar para asentar a los judíos como Estado judío exclusivo, ellos no escogieron a Palestina, escogieron a otros lugares. Tenían buenas relaciones con los colonistas, con los imperialistas. Se tomó en la mesa, se puso en la mesa Argentina, se puso en la mesa Mozambique, se puso en la mesa Uganda, se puso en la mesa Cyprus, que es mitad y mitad de Turquía y de Grecia. Estos países se pusieron en la mesa, ¿por qué? Porque no había ningún rasgo ancestral de que Palestina le pertenezca a los judíos. Pero los judíos no estaban preparados para ir en ciertos lugares, por eso cualquier idea y cualquier sitio que se escogía se cancelaba, porque nadie estaba dispuesto para ir. Por lo tanto, cuando no sirvió la carta ancestral, se jugó con la segunda carta, para atraer a la gente y para llamarla. La segunda carta es la carta de la religión. Entonces se utilizó la carta de la religión y se indicó que este es el sitio donde su ancestro Ibrahim vivía, donde vivía Jacob, donde vivía Isaac, donde vivía Salomón, donde vivía David. Sus ancestros vivieron en este lugar. Por lo tanto, se le dijo que esta es la tierra de sus profetas,
esta es la tierra que Dios le ha prometido a Ibrahim y a sus descendientes, y por el pretexto de esta excusa religiosa empezaron a llamar a los judíos y a sentarlos en ese lugar. Y si nos enfocamos que si es real que Allah subhanahu wa ta'ala le había prometido a los judíos que esta tierra iba a ser suya, se hace evidente que es una falsedad completa. Porque si Allah le prometió la tierra de Palestina a Ibrahim a.s., Ibrahim a.s. no solamente tuvo a Isaac, Ibrahim a.s. tuvo a Ismail también, de cuya descendencia vino el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Entonces, si los judíos tienen el derecho de reclamar esa tierra, ¿por qué no lo tienen los árabes? Si también son descendientes de Ibrahim a.s. Número 2, ante Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta alayhi salatu wassalam dice: Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Si no vas a seguir los ejemplos de sus ancestros, solamente el orgullo ancestral no te va a beneficiar. Abu Lahab pertenecía a Quraysh. ¿Qué le benefició siendo de Quraysh? Tabbat yada Abi Lahabin watab. La ira de Allah se reveló hacia Abu Lahab. ¿Por qué? Porque se puso orgulloso de su dinero, de sus bienes, de su historial ancestral, pero no aceptó el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. No aceptó el mensaje del profeta sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. El sagrado Corán claramente afirma: realmente los ancestros, realmente los descendientes verdaderos de Ibrahim alayhi salam son los creyentes, son los musulmanes, porque Ibrahim alayhi salam no fue judío, Ibrahim alayhi salam no fue cristiano, Ibrahim alayhi salam fue un musulmán. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nuh alayhi salam, su hijo biológico, no aceptó el mensaje de su padre. ¿Qué es lo que dice el sagrado Corán? Innahu laysa min ahlik. Él no es entre tus hijos. ¿Por qué? Porque lo que vale al frente de Dios no es el linaje biológico, sino que es el legado que cargan los hijos y el ejemplo que conllevan los hijos por sus padres. Por lo tanto, queridos hermanos, el sagrado Corán afirma: Inna awla an-nasi bi Ibrahim, los más apegados a Ibrahim, lalladhina ittaba'uhu, los que siguieron los pasos de Ibrahim, wa hadha an-nabiyyu, y este mensajero que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhina amanu, y los creyentes. ¿Quién practicó más y quién está cargando más el legado de Ibrahim? Los judíos, si vemos a lo largo de la historia, después de la época de Musa, en la época de Musa alayhi salam, le pidieron a Musa: ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Le piden a Musa alayhi salam que le haga una estatua. Empezaron a adorar a la vaca. En la época de Suleimán alayhi salam lo acusaron a Lut, que él se acostaba con sus hijas. Asesinaron a Yahya, asesinaron a Zacarías, querían crucificar a Isa alayhi salam. Los musulmanes, nosotros vemos el Hajj. ¿A quién representa el Hajj? Representa a Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam hizo el llamado del Hajj. Hacemos el Hajj, rezamos Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Estamos recordando a Ibrahim en nuestros rezos. Las obras que estamos realizando, Idul Adha, el sacrificio, representa a Ibrahim alayhi salam. ¿Quién está más apegado a Ibrahim alayhi salam? Por lo tanto, los mismos judíos, una secta que es ortodoxa, claramente están en contra de esta ideología, porque no tiene ni cabeza ni pies, es completamente una injusticia. Por lo tanto, queridos hermanos, después de todo esto, en el 1900, en la época de los otomanos trataron de defender y no permitieron que ellos se apoderen ni de una piedra, ni de una parte pequeña de la mezquita sagrada del Aqsa y de la tierra sagrada de Palestina. Por lo tanto, conspiraron en contra de los otomanos y lo tumbaron, y luego empezaron a apoderarse por el apoyo del Reino Unido, empezaron a apoderarse, ocuparse, saqueando y apartando a los nativos palestinos de sus propios terrenos, hasta que desde 1948 hasta el sol de hoy, numerosas ofensas, numerosos abusos. No vemos las mujeres, ni una persona se rebaja hasta un límite que está pisoteando a las mujeres. ¿Qué clase de hipocresía, qué clase de cobardía es que se está rebajando hacia una mujer? Por lo tanto, queridos hermanos, todas estas ofensas que vienen desde 75 años, ¿a dónde estaban las redes sociales? ¿Por qué no hablaron las redes sociales sobre la injusticia? Y antes de una semana una resistencia ocurrió. Las redes sociales están glorificando a la gente que están matando a niños inocentes.
Están directamente dirigiéndose hacia los inocentes, hacia las familias, mujeres y niños. Si yo me enfrento con un hombre, ¿por qué voy a ir hacia sus hijos? Esa es una cobardía. Ir llamando a animales, a seres humanos. Ya eso es fuera de ser un ser humano, ya eso es un animal. Por lo tanto, queridos hermanos, cada quien que esté luchando por causas justas está representando no solamente a los musulmanes, está representando a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y cuando tocamos la mezquita del Aqsa y la tierra sagrada que le pertenece a todos los musulmanes, definitivamente el caso no solamente es de los palestinos, el caso también es de todos los musulmanes y nos corresponde estar al lado de la justicia. La tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Allah subhanahu wa ta'ala dice en su sagrada revelación: no estés al lado de la justicia no estés al lado de la injusticia, porque serás alcanzado por la llama del infierno. Por lo tanto, un deber que nos corresponde cumplir, queridos hermanos, número 1 es estar al lado justo, ser justos en nuestras vidas. Y nosotros sabemos, el Sagrado Corán dice claramente: yuriduna liyutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala es el que hará que se denomine la justicia por encima de la tierra, por más esfuerzo que se hagan en contra. Número 2, nos corresponde apoyar a los oprimidos. Wa a'iddu lahum mastata'tum. De la manera, de la capacidad que nosotros tengamos, ayudemos a los oprimidos, ayudemos a los afectados. Y número 3, si no podemos hacer nada, por lo menos es un deber como musulmanes recordar en nuestras súplicas para todos aquellos que están luchando por causas justas. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de conocer la realidad, nos dé la oportunidad de estar siempre al lado de la justicia, y que Allah subhanahu wa ta'ala le dé éxito a la justicia y que nos recompense a todos nosotros. Amén. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المرابطين بالمسجد الأقصى المبارك اللهم إنا نسألك النصرة لأهل فلسطين اللهم ثبتهم اللهم سدد رميهم اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم تقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين اللهم لعن الكفرة والمنافقين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم مزق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين